En la tercera crítica tenemos una película de estreno esta semana que se llama Elvis. Elvis cuenta obviamente la vida del cantante Elvis Presley, que es uno de los más grandes artistas de la música y del rock and roll a nivel mundial de la historia. Elvis fue un grande, fue una persona que fue súper exitosa en su momento y que lamentablemente vivió hasta los 42 años. Elvis tuvo un ascenso meteórico y bueno, tuvo cierta decadencia al final, si se quiere, pero sin dejar de ser súper exitoso y sin dejar de vender millones de discos y hacer millones de dólares. Pero bueno, tuvo una vida también un poco ajetreada porque bueno, el ascenso a la fama no es fácil y estaba en conjunto con un representante que no era una persona común, tenía algunos oscuros secretos y esa persona, ese representante que lo descubre y lo hace exitoso y le consigue unos contratos suculentos, bueno, velaba más por su propio interés, ya que era ludópata, entre otras cosas, que por el interés de Elvis. Entonces no es fácil Elvis separarse de ese personaje oscuro. La película, curiosamente, está contada está narrada, digamos, por este personaje que es el representante de Elvis, que está interpretado por un Tom Hanks fuertemente maquillado, que mucha gente cuando empieza la película tarda varias escenas en darse cuenta que es Tom Hanks, como lo vi en la sala de cine. La verdad que la película de Elvis está muy bien hecha, es una obra muy artística dirigida por el señor Baz Luhrmann, que es un director realmente que es muy bueno. Fue el que hizo Romeo y Julieta con DiCaprio, fue el que hizo Moulin Rouge y también hizo El Gran Gatsby con DiCaprio y también hizo la película Australia, que es una película que ya está un poquito olvidada, pero tenía una onda así como Lo que el viento se llevó con Nicole Kidman y Hugh Jackman. Esa me gustó mucho en su momento. Bueno, Baz Luhrmann viene con su sexto filme y trae todo su arte. Y en ese sentido, debo de decir que cuando uno estudia arte en general y cine en particular, una de las primeras cosas que estudia es la forma y el contenido. La forma en una obra artística es lo que se percibe con los sentidos. Entonces, por ejemplo, en una escultura la forma es literalmente la forma, pero en una, digamos, obra pictórica, por ejemplo, la forma es las pinceladas, los colores, la composición. En una obra musical, la forma es los compases, el ritmo, el timbre de la voz del que canta, por ejemplo. En el cine son los planos, los colores, la música, los ruidos, los sonidos, bueno, todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En este caso es un gran ejemplo de unión de forma y contenido. ¿Por qué digo eso? Porque la forma es una película alocada, con muchos planos, con mucha agitación, con mucho caos en algunos momentos, con mucha pasión, con mucho dramatismo. Así es la filmación y la edición de la película. Y así es el contenido, lo que se transmite. La vida de Elvis es todas esas características. Es una vida apasionada, dramática, meteórica, vertiginosa, y la película tiene esa misma forma que el contenido de la vida de Elvis. Y en ese sentido es buenísima. A diferencia de lo que fue, por ejemplo, Rhapsody de Bohemia,
que también habrá tenido muchas cosas alocadas en la vida de Freddie Mercury, pero era una película como más vainilla, como más genérica, donde se veía de forma bastante convencional lo que pasaba en la historia de Queen, o también un poco menos convencional ya la película Rocketman, la de Elton John, donde sí ahí había como más números musicales, era como un poco más artística, pero no al nivel de lo que es Elvis, que sin llegar a ser lo que era Moulin Rouge, que era una película donde de pronto empezaba a cantar la luna con la voz de Plácido Domingo, bueno, sin llegar a ese nivel de desquicio, bueno, está como en un intermedio, digamos. La película funciona muy bien, está muy bien dirigida, la verdad. Bueno, el personaje principal interpretado por este es un actor novedoso que se llama Austin Butler. Un actor nuevo, digamos, desconocido, realmente lo hace muy bien a Elvis. Hay momentos donde uno lo ve y realmente ve a Elvis, porque cuando uno veía a Rhapsody de Bohemia, uno lo veía a Rami Malek interpretando a Mercury, pero uno no lo veía a Freddie Mercury. Cuando uno veía, o imitando también podríamos decir a Freddie Mercury, cuando uno veía la película de Elton John, uno directamente veía a Taron Egerton, o sea, no veía una similitud con Elton John, más allá de los disfraces. Ahora, en determinados momentos de esta película, el parecido es tal que uno lo ve a Elvis. O sea, uno lo está viendo y lo ve a Elvis. Inclusive hay un momento de la película donde juega mezclando imágenes del Elvis real con el actor y realmente funciona muy bien. Entonces es una película realmente que anda muy bien, tiene un ritmo muy vertiginoso, sobre todo en las primeras escenas, arranca muy bien, tiene un comienzo excelente, después como que se desinfla un poco, toma menos ritmo, pero no se desbarranca la película, pero sí se pone un poquito más lenta al final, y eso quizás lo haga un poquito menos interesante. Quizás daña un poquito el arco dramático, pero no mucho. Y lo otro que podría decir, digamos, a modo de crítica, si se quiere, es que por momentos la película puede parecer como mucho ruido y pocas nueces, porque es tan alocada, tantos planos, tantos cortes, la cámara que va de un lado al otro, que muchas veces en la forma es tan novedosa, es tan avasallante que lo que cuenta el contenido en algunas partes es muy, muy chiquito para semejante forma, para semejante aparatosidad en la puesta en escena. Entonces, por ejemplo, la película de Rocketman tenía momentos que uno no conocía de la vida de Elton John, sobre todo su alcoholismo y cómo profundizaba en eso, y cuando se mete como en Alcohólicos Anónimos y cosas por el estilo, y, y se metía en la profundidad. En cambio, Elvis es como que navega más en la superficie. Como al querer tomar toda la historia de Elvis y cuenta toda la historia de él y es exitosa en ese aspecto, es como que nunca profundiza mucho en algo, salvo un poquito en la relación entre él y su manager, digamos. Entonces, por ahí, el que conoce la vida de Elvis no va a encontrar algo muy novedoso que le cuenta, sino que, bueno, cuenta la historia, lo que más o menos todos conocemos de Elvis. Y en ese sentido, por ahí la película falla un poquito, pero no la arruina ni nada por el estilo. Sigue siendo una película muy buena, pero para lograr así un nivel de excelencia que diga, wow, es una obra maestra, tendría que haber profundizado un poquito más en algunos lugares y no ser tanto fuegos artificiales,
sino que tener un poquito más de contenido. Así que si les gusta el cine, si les gusta el arte, si les gusta la música de Elvis, si les gusta el rock and roll, si les gusta ser avasallados por una película, por un montaje así muy frenético, bueno, esta es su película. Es una película que también muestra desde el punto de vista artístico el proceso de creación y en eso, en ese sentido lo muestra muy bien. Así que a toda persona que se precie de ser artista se le recomiendo. Y al público en general que admira esta figura o que no lo admira, pero la quiere conocer un poco, y al que le guste el cine dramático y el cine está muy bien hecha, muy recomendada, con Austin Butler en el protagónico y con Tom Hanks, de este director Baz Luhrmann, que es realmente muy bueno. Bueno, muy recomendada, Elvis.